les debo compartir un reportaje que hizo José Castro Díaz en La Jornada en el 2009. Realmente es tétrico este asunto, juzguen ustedes. A 30 años del cierre de Cromatos de México, 60,000 toneladas de residuos aún no se envenenan. Uno de los principales temas en que se centra actualmente la discusión sobre la crisis ambiental global es el cambio climático. Sin embargo, la tendencia histórica y creciente a liberar sustancias tóxicas al aire, el agua y el suelo es un problema de similares dimensiones en cuanto a la dificultad para detener y revertir los impactos de tal tendencia, a pesar de lo cual no se le presta suficiente atención. Estas sustancias también pueden tener otras propiedades indeseables, entre ellas ser persistentes, bioacumulables o tener capacidad para distribuirse globalmente. Su liberación no solo ocurre a partir de los procesos industriales en que se usan, sino también debido por la inadecuada disposición o reciclado de los productos que las contienen al término de su vida útil. El caso de la empresa Cromatos de México, cerrada en el 78, el siglo pasado, es una de las primeras manifestaciones en México de esta crisis ambiental global, que se extiende y profundiza en el país hasta nuestros días. El que hayan transcurrido más de 30 años para empezar a resolver los problemas generados por dicha empresa demuestra la falta de capacidades técnicas, económicas, políticas y organizativas de las diversas instancias gubernamentales. No creo que tengan falta de capacidad económica, pues tienen un chingo de varo que lo usan en otras cosas que no son para atender todos estos problemas. La lentitud inaceptable para emitir leyes adecuadas para enfrentar las consecuencias negativas de la creciente industrialización del país, la ausencia de control en cuanto al establecimiento de industrias contaminantes y la actitud omisa de las autoridades laborales y de salud ante esta problemática. El caso Cromatos también marca el inicio de la percepción social respecto a los daños causados por la contaminación ambiental y de las luchas comunitarias para enfrentarla. El objetivo de este trabajo es dar a conocer a los lectores de La Jornada Ecológica una visión retrospectiva sobre las causas que originaron el problema, así como las que han impedido la descontaminación del sitio. En él se incluyen párrafos testimoniales obtenidos de las entrevistas que el autor realizó durante 2005 a los protagonistas de la lucha contra este caso extremo de negligencia oficial ambiental. Al final se presentan algunas consideraciones sobre esta lección aún no aprendida por la sociedad mexicana. Y bueno, todo esto no salió en los medios, no se le dio difusión y creo que es bien importante que pongan atención. La empresa Cromatos de México se estableció en 1958 en la colonia Lechería, ubicada en el municipio de Tultitlán, Estado de México, para producir pigmentos y sustancias para curtir pieles a partir del mineral cromita, forma natural del cromo. Aunque este metal forma parte del organismo humano de manera natural, su forma hexavalente, que se genera en la producción de tales mercancías, es muy tóxica y puede ocasionar graves problemas de salud, entre ellos cáncer. Durante sus 20 años de operación, la planta emitió a la atmósfera un gran número de toneladas de cromo hexavalente y acumuló en sus instalaciones alrededor de 75,000 toneladas de residuos industriales con este contaminante, las cuales han afectado de manera grave e irreversible los mantos acuíferos y el terreno circundante. En septiembre del 78, ante las evidencias del daño que el polvo amarillo, que son los residuos ricos en cromo hexavalente, que emitía esta planta, había causado a los habitantes y al entorno, y como resultado de la movilización de un grupo de vecinos liderado por doña Manuela Ríos, con apoyo del sector académico y la prensa, la empresa fue clausurada definitivamente por los Servicios Coordinados de Salud en el Estado de México. 30 años después de la clausura, el 24 de abril de 2008, la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la Semarnat, informó sobre el inicio del retiro de los residuos contaminantes que permanecieron todo este tiempo en las instalaciones de la empresa. Sin embargo,
Falta poner fin a la contaminación de los acuíferos afectados. De igual forma, falta que las autoridades evalúen el estado de salud de los vecinos y extrabajadores de la planta perjudicados por el cromo hexavalente a fin de atenderlos debidamente. Hay 3 etapas en cuanto a la contaminación generada por esta planta. La primera corresponde a su época productiva desde su instalación hasta el cierre. La segunda después de la clausura entre el 79 y el 82, cuando los residuos abandonados en las ruinas de la fábrica aún generaban emisiones hacia la comunidad cercana. En esta etapa se realizaron los primeros trabajos de contención de los residuos. En la tercera etapa de 1982 a la fecha, la contaminación, si bien ya no impacta el aire, sigue afectando los mantos acuíferos debido a la inadecuada disposición y al mal manejo de los residuos. Es necesario agregar que en el caso de Cromatos y de otras crisis ambientales de México coincidieron 2 situaciones especiales. Por un lado, el inicio de la política de sustitución de importaciones para que el país produjera la mayoría de los insumos necesarios para su industria. Por el otro, el mundo desarrollado inició una política de exportación de riesgos, el traslado de tecnología peligrosa u obsoleta a países con legislación ambiental precaria. Ese fue el caso de la utilizada por Cromatos de México. De este modo, el país aceptó acríticamente la tecnología para producir derivados de cromo a partir de cromita, a la par que la necesaria para producir plaguicidas obsoletos. La colonia Lechería se ubica en el municipio de Tultitlán, Estado de México, justo donde está la estación del tren suburbano Lechería, en parte de lo que fue la hacienda lechera del mismo nombre, la cual estaba en el centro de una región con otras unidades productivas similares. Antes de los años 50 ya operaban en Lechería una planta de cal hidratada, una aceitera. En esta última se instala la planta Cromatos de México. A finales de los años 50, la construcción de la termoeléctrica Jorge Luque en la parte norte del casco reduce la exhacienda a su mínima expresión. Para 1975 el municipio de Tultitlán contaba con 93 plantas industriales y Lechería era su principal centro fabril, con cerca de 2/3 de las empresas, entre cuyos giros las había de productos químicos, metal mecánicos, minerales no metálicos y productos alimenticios. De este modo, junto con las otras haciendas, Lechería dejó las actividades agropecuarias para dar paso a una industrialización desenfrenada. Para la década de los 60, la colonia Lechería ya estaba rodeada al sur y al oriente por la mancha urbana y en las partes norte y poniente por asentamientos industriales. Sus habitantes originales eran minoría por la llegada de mano de obra procedente de otros estados del país. En el 75 tenía 3,400 habitantes en 480 viviendas. Actualmente, en 2009, tienen unas 12 manzanas y un número similar de habitantes. Una calle separa a la población de las ruinas de la planta de Cromatos de México, ubicada en la calle Francisco y Madero, número 30, a unos 30 kilómetros al poniente de la Ciudad de México. El municipio Tultitlán y su colonia Lechería son parte de una región industrial más amplia que incluye otros municipios en el Estado de México que colindan con el norte del DF, entre ellos Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Tlalnepantla. Aunque estos 5 municipios ocupan tan solo el 2% del territorio del Estado de México, según datos del censo del año 2000, su población representa una 1/4 parte de los habitantes de dicha entidad federal. Además de estos municipios, la delegación Azcapotzalco del DF también pertenece geográficamente a la citada región. En términos de asentamientos industriales, entre 1950 y 1980 fue la más importante del Valle de México y aún concentra una buena parte de la planta productiva nacional. Tanto los habitantes como el entorno ecológico de esta región han pasado por etapas de desarrollo similares a las de muchos sitios industriales en el mundo. Estas etapas incluyen la desintegración de la comunidad original, los cambios de usos del suelo, la inmigración a partir de zonas agrícolas, la incapacidad gubernamental para crear una infraestructura adecuada al proceso de desarrollo, el deterioro ambiental, la afectación significativa de la salud humana, el cierre forzoso de empresas y finalmente la desindustrialización.
En el caso de lechería, las dos últimas etapas ocurren porque además de la protesta ciudadana que causa la clausura de esta planta, en el 87 surge una normatividad ambiental federal que poco a poco ha inducido al cierre, cambio de giro o de lugar de varias empresas hacia otros sitios o hacia otros países en donde el impacto ambiental no sea tan notorio, al menos en el corto plazo, o de plano no exista una normatividad restrictiva. Entre 1958 y el 78 en México no era obligatorio que las empresas presentaran un estudio de impacto ambiental previo a sus instalaciones para evaluar los posibles daños al medio ambiente circundante o a la salud a causa de sus procesos productivos o de los materiales usados en ellos. Por lo tanto, entre 1950 y 1980, en toda la industria nacional fue común que hubiera muy poco control de calidad y menos aún un control de emisiones de los contaminantes inherentes a sus procesos productivos. En el caso de Cromatos de México, la principal materia prima era el mineral cromita procedente de Sudáfrica. Según un estudio del Instituto de Geografía de la UNAM, la producción diaria de la planta citada era de 12 toneladas de cromato de sodio, 1 tonelada de cromato de potasio y casi 8 toneladas de sulfato de sodio, más dicromatos en cantidades proporcionales al sulfato de sodio. Para procesarlo, el mineral se secaba y se trituraba hasta que las partículas tuvieran un tamaño de 74 micras, después se mezclaban con carbonato de sodio o cal y esa mezcla se calcinaba en horno rotatorio entre 1100 y 1500 grados centígrados por 4 horas. Este proceso generaba emisiones de cromo no solo por la chimenea del horno, sino también porque el viento transportaba el polvo fino de los procesos que se efectuaban a cielo abierto, lo que exponía a los trabajadores a quien les corroía el tabique nasal y les afectaba piel y pulmones. De modo similar afectaba a los habitantes de las zonas aledañas. Una vez cerrada la planta, dentro del perímetro de las ruinas se construyeron 2 celdas o sarcófagos en áreas separadas, con una superficie aproximada de 1.6 hectáreas para confinar, entre comillas, el material tóxico. Varios estudios señalan que en estos sarcófagos hay al menos 75,000 toneladas de materiales tóxicos generados durante la operación de la empresa mencionada. Debido a que los costos para limpiar este sitio conforme a las especificaciones técnicas son muy altos, nunca fueron absorbidos por la empresa ni pudieron ser sufragados por los sucesivos gobiernos municipales, estatales o federales. Por ese motivo, los residuos con cromo han permanecido en el sitio durante los 30 años transcurridos después del cierre de la planta. Después de la etapa de mayor asentamiento de empresas en lechería, las décadas de los 60s y 70s del siglo anterior, algunas empresas contaminantes se fueron de la zona, ya sea por cierre, como el caso de Cromatos, o para ubicarse en lugares más apropiados para la industria. Sin embargo, otras aún permanecen ahí y siguen como fuentes importantes de contaminación. El cromo es uno de los 103 elementos naturales, es el 6º elemento en abundancia y está muy distribuido en la corteza terrestre. Su forma más común es el mineral cromita, un óxido de cromo combinado con fierro. En el ambiente se le encuentra en 3 formas, de manera natural como cromo trivalente o cromo 3, en rocas, polvo o en gases de emisiones volcánicas. También se encuentra en plantas, suelos y animales. En el organismo humano es un nutriente esencial para la asimilación de azúcares y grasas. Esta forma de cromo es transformada industrialmente para generar metales y varios derivados. A consecuencia de las actividades humanas se presenta en otras 2 formas, cromo metálico o cromo cero, de color gris, que es usado para fabricar acero y otras aleaciones. Cromo hexavalente o cromo 4, que es producido de manera industrial a partir del cromo 3. Esta especie es tóxica y causa graves efectos sobre la salud y el ambiente. Entre los efectos adversos de la exposición prolongada al cromo 4 está rinitis, dolor nasal, laringitis, úlcera nasal, bronquitis, alteración del olfato, hemorragia nasal, perforación del tabique nasal, fibrosis pulmonar y cáncer de pulmón. Los derivados del cromo 3 y cromo 4 tienen numerosas aplicaciones, entre ellas
para cromar piezas metálicas en la industria metalúrgica, para la manufactura de pinturas y pigmentos para textiles, en el curtido de pieles, como preservadores de madera, como inhibidores de corrosión, en cintas magnéticas y tóner para fotocopiadoras. El comportamiento ambiental del cromo depende de los elementos o materiales con los que interactúe. Por ejemplo, en presencia de materia orgánica, el cromo 4 se reduce a cromo 3, el cual se absorbe en las partículas o forma complejos insolubles. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC por sus siglas en inglés, con base en la evidencia obtenida de trabajadores expuestos por largo tiempo a concentraciones elevadas de cromo 6 en el aire, determinó que el cromo 6 es cancerígeno para los humanos. El cáncer de pulmón puede aparecer mucho después que la exposición ha terminado. En cuanto a los efectos cancerígenos de la exposición al cromo 6 a través del agua o los alimentos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés, afirma que no hay suficiente información para determinar si su presencia en ambos casos resulta cancerígena para los seres humanos. Por lo que hace a la explosión cutánea al cromo 4, en los individuos en contacto con materiales que lo contienen aparecen úlceras en la piel. Algunas personas son extremadamente sensibles a esta especie de cromo y pueden desarrollar reacciones alérgicas con enrojecimiento e hinchazón de la piel. Sobre la exposición de los trabajadores, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos estableció que la concentración máxima de compuestos de cromo 4 en el aire del lugar de trabajo por jornada de 8 horas a la semana no debe exceder de 52 microgramos por metro cúbico. En general, el cromo 6 es absorbido por el cuerpo más fácilmente que el cromo 3. Una vez en el cuerpo es transformado a cromo 3, se postula que el daño asociado con el cromo 6 se debe a este cambio. En lechería existieron dos tipos de exposición al cromo. La primera fue de tipo ocupacional, a concentraciones muy elevadas, debido a las condiciones de operación de la planta. Al respecto, don Lorenzo Muñoz, quien trabajó en Cromatos, recuerda que la fábrica nunca paraba. La cromita la molían, de allí la mandaban a una sección y la molían también para hacerla aún más fina y la revolvían con 3 carretillas de cal, 2 de carbonato, del que si le caía una gota en su mano la quemaba, luego 3 de residuo, 3 de mineral y de ahí lo subían al horno, se hacía mucho polvo y mismo que volaba por toda la colonia. Como resultado de lo anterior, al cerrar la planta y quedarse sin trabajo, don Lorenzo cuenta que ya trabajando en otro lado me sentí mal, me llevaron al doctor y les dije que había perdido mucha sangre y lo primero que me dijo fue que tenía yo cirrosis. No, le dije, es de la nariz. Pensó que yo tomaba mucho, es de la nariz, le dije de nuevo. Entonces me dijo, no podemos checar eso nosotros. La verdad, yo luego del cierre de Cromatos entré aquí en una fabriquita, más bien una bodega, y me dediqué de albañil y de soldador por 19 años, pero con cualquier esfuerzo me salía sangre de la nariz. Con las hemorragias me decían a cada rato quiere estar usted incapacitado y pues a pensionarse. Un señor diputado nos prometió que nos iba a ayudar y que nos iba a dar dinero, pero a la fecha pues nada. Al respecto dice el doctor Rafael Villalobos Pietrini: en cuanto a los obreros de la planta Cromatos, ni siquiera un pañuelo para protegerse les daban, trabajaban totalmente desprotegidos. El mismo gerente de esa época parece tenía el problema en la nariz. Los dueños de la fábrica se quitaron la responsabilidad y dejaron a la gente sin trabajo. Esto fue terrible porque lo que nosotros solicitamos era que mejoraran el sistema, porque si salía tanto cromo de la chimenea quería decir que no estaban produciendo adecuadamente. También tenían demasiado cromo en los desechos. Neri y colaboradores en su artículo publicado en 1980 por la revista Salud Pública de México, de título Daños a la salud de los trabajadores de una fábrica de cromatos, reportan que la perforación del tabique nasal en los obreros era de 46.4% y en los oficinistas de 15.8%. No obstante, estas cifras tan elevadas concluyen que,
A pesar de la intensa inhalación de cromatos, no se hayan registrado casos de cáncer respiratorio, apoya la afirmación citada al principio de este informe, que la perforación del tabique nasal no se asocia necesariamente con la aparición de cáncer en las vías respiratorias. Esto es de 1980. El 13 de julio de 2004, en el Metro, periódico de distribución gratuita, apareció la foto de 7 exobreros de cromatos en las instalaciones de la Secretaría de Ecología del Estado de México, refutándole a dicha dependencia sus declaraciones a los medios de información en el sentido de que no había daños a la salud provocados por el tóxico, mientras que en la foto uno de ellos aparece mostrando como evidencia de cáncer la pérdida de pelo por las terapias. La segunda forma de exposición al cromo por parte de la población fue de carácter ambiental y afectó a los habitantes de las zonas cercanas a la planta. En esta exposición las concentraciones pueden variar dependiendo de la cantidad de tóxicos liberados, la forma en que se liberaron y la distancia que se encuentran los receptores. Al pasar frente a la planta durante la entrevista, don Lorenzo Muñoz recuerda: por aquí caminaba cuando trabajaba yo, aquí era el camino a la escuela y los niños iban jugando en el polvo. Estaba completamente lleno, ahí se ve cómo el cromo se iba comiendo la barda. Por ahí donde está el arbolito pasaba el canalito donde salía el agua sucia de la planta, la aventaban para afuera. Acá está la boca de los hornos grandes, esas eran las paredes de unas bodegas, esas paredes también se las ha tragado el cromo. Y bueno, la crítica que hacen los Simpson con la fábrica nuclear y con el río lleno de desechos tóxicos, pues es contundente, ¿no? Al principio no me daba cuenta de la contaminación, lo que veía era que tenía trabajo nada más. La verdad me da como dolor y coraje que ahí perdí toda mi juventud trabajando. Se vivía al día y ya no pudimos trabajar en otro lado. Murió mi tío y un hermano de un accidente. De mi familia trabajamos como 10. Mi otro hermano está muy enfermo de cáncer. En cuanto a la exposición ambiental de los habitantes, el doctor Villalobos lo explica en palabras sencillas. En el laboratorio, a una célula que se le pone cromo 6 se daña, pero adentro se reduce a cromo 3 y este cambio es el que produce efectos. Pero si usted pone en una célula cromo 3, no la penetra, o sea que los mecanismos de penetración del cromo 6 son específicos, por eso se dice que el cromo 6 es el más peligroso y por eso afecta el aparato digestivo o el sistema respiratorio. En su momento se hicieron varios estudios sobre los efectos del cromo en la población de lechería y en los trabajadores de cromatos, pero las conclusiones fueron diferentes. Por ejemplo, en el 77 se inició un estudio epidemiológico para la identificación clínica y subclínica de los posibles efectos del cromo en una muestra representativa de la población. La investigación clínica consistió en identificar, a través de una encuesta, a quienes presentaran las secuelas propias de la intoxicación por cromo, por ejemplo, destrucción o perforación del tabique nasal, tumores internasales, conjuntivitis y problemas en la piel. Para la identificación subclínica se hicieron análisis de cromo en pelo y orina a 863 personas de las 7.900 que habitaban en los alrededores de la planta. Utilizando como criterio los resultados de la encuesta, los autores concluyeron que la absoluta falta de datos sobre el cromismo en la población abierta lleva a una conclusión obvia. Los habitantes de Lechería San Francisco Chilpan nunca estuvieron expuestos a un ambiente contaminado con sales de cromo. Si no hubo exposición, no es sensato continuar diciendo que en los próximos años aparecerá en la población los efectos a largo plazo del cromismo. Esto lo dijo en el 82, sin embargo, el doctor Villalobos y 2 colegas del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, en una carta al editor de la revista Salud Pública de México, hacen aclaraciones a 4 artículos de Neri y colaboradores publicados en dicha revista entre el 80 y el 82. En 3 de estos se describen los posibles daños a la población de lechería y en el otro los daños a los trabajadores de la planta Cromatos, en los cuales habían citado
trabajos del doctor Villalobos y sus colaboradores sobre el mismo caso. Aunque Neri y sus colaboradores afirmaron que los niveles de cromo en el pelo de la población de lechería eran normales, pues eran de 13 partes por millón, y los niveles aceptados internacionalmente para este tipo de pruebas iban de 13 a 40 partes por millón, Villalobos aclara que esos límites correspondían a trabajadores y que los aceptados internacionalmente para personas no expuestas laboralmente iban de 0 a 4 partes por millón, por lo que la conclusión era errónea. Dicha carta hace aclaraciones similares respecto al cuarto artículo, en el que se informa que no se encontró cromo en muestras de tierra y agua. El doctor Villalobos y sus colegas concluyen que Neri y sus colaboradores subvaloraron la gravedad del problema en lechería, pues la subvaloraron o simplemente se corrompieron. Doña Manuela Ríos recuerda su experiencia con los enfermos. Los de salubridad que andaban examinando nada más le decían a la gente: abre los ojos, tu nariz, sí está perforada, pero no te preocupes, tu nariz no se deforma. Por eso nosotros mandamos hacer los estudios por medio de la UNAM. Gracias a ellos nos consiguieron el hospital, hasta la calzada de Tlalpan 4502. Se llama de enfermedades pulmonares. Ahí llevaron a los enfermos para estudiarlos, para poder uno hablarles del caso. Yo misma los acompañaba, pues algunos no sabían llegar o no tenían pa'l pasaje. En el acervo documental de doña Manuela hay un número de revista de revistas de la época que muestra fotos de los niños con llagas en el cuerpo. El doctor Villalobos menciona que el agua potable estaba contaminada por el polvo amarillo debido a que llegaba a los tinacos y depósitos de agua. Esta agua también se usaba para limpiar la escuela, y que usaron constantemente para su consumo e intoxicación inconsciente los niños y los maestros. Finalmente, el deceso de algunos niños de los años superiores conminó a la Sociedad de Padres de Familia a recurrir a los servicios coordinados de la Secretaría de Salubridad y Asistencia de Cuautitlán y al Departamento de Control para el Mejoramiento del Ambiente de Naucalpan, solicitando que se hiciera una investigación a fondo del problema. Al no obtener respuesta, se dirigieron a los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial LANFI en el 77. Estos laboratorios ya no existen, pero en esa época era una de las instituciones con capacidad químico-analítica confiable. En referencia al estudio de LANFI, el doctor Villalobos señala que en su conclusión final dice: el problema de contaminación en la escuela La Reforma se considera de graves alcances, por lo que se debe buscar una inmediata solución. Asimismo, se recomienda investigar el grado de contaminación existente en toda la región de influencia de la fábrica de cromatos citada en este informe, a efecto de tomar, en su caso, las medidas adecuadas tendientes a proteger la salud de todos los habitantes de dicha región. En la entrevista de 24 de junio de 2005, el doctor Villalobos Pietrini menciona: recuerdo que cuando estaban al descubierto los residuos los tapaban con un plástico. En aquellos tiempos nosotros no queríamos que los trabajadores se quedaran sin trabajo. Proponíamos que se mejorara el sistema. Lo que queríamos era que el gobierno exigiera a Cromatos que mejorara los procesos de producción. La respuesta fue un juego de cerrar o abrir la fábrica. Finalmente acabaron cerrando, despidieron a los trabajadores y no sé si los indemnizaron o si pagaron alguna multa o alguna indemnización por los daños ambientales. Me da la impresión que no, porque el problema también era político. Por ejemplo, el maestro de la escuela La Reforma, José Guerrero, platica cómo era la situación cuando la planta funcionaba. Cuando comenzamos a ver que el cromo se hacía daño fue cuando las demás personas, como la señora Salmerón, otros colonos y nuestros directivos empezaron a designar responsables para ver este caso, y como falleció la hija de la señora Salmerón, entonces fue como nos tomaron en cuenta. Ya había varios niños que comenzaron con granos en la piel que si se oprimían supuraban líquido, también se les caía el pelo, entonces iba avanzando el problema. Llevó tiempo hacer la nueva escuela. Cuando construyeron esta otra también había cromo, se sacó bastante del suelo antes de construirla. Ya ve que el cromo se tiende a profundizar debajo de la tierra, pero también tiende a volar con los vientos por donde quiera. Por eso es que se extendió no solo a la colonia, sino a otras partes. En los primeros tiempos de la planta de cromatos, la comunidad no relacionó el polvo amarillo con una contaminación.
Realmente llevó 20 años entender los mecanismos y las consecuencias de la contaminación. Las palabras de doña Manuela lo confirman. Yo ya les dije, hay empresas que vienen a dar vida, pero hay empresas que quitan vida, y ese fue el caso. Por eso se debe de investigar qué tipo de industria se va a instalar y qué tipo de problemas va a ocasionar, y que se aclare si es zona industrial o es zona habitacional. ¿Por qué mezclan las dos cosas y por qué no definen una cosa u otra? En los tiempos en que Cromatos estaba funcionando, el polvo amarillo flotaba en el aire para luego depositarse en el suelo. La mayoría de las calles no estaban pavimentadas y para rellenarlas se utilizaban los residuos sobrantes del proceso de producción que estaban contaminados de cromo. Es que la fábrica los regalaba en lechería y se usaron en aproximadamente 25 hectáreas de las colonias aledañas. En esos tiempos la contaminación se expandía sin que hubiera conciencia de ello. Don Lorenzo Muñoz, ex trabajador de Cromatos, recuerda que llegaba un carro todos los días a la planta para recoger el escombro y llevarlo a Cartagena, Chilpa, también allá por el canal y otros lugares. Originalmente estos desperdicios eran sobrantes de la cromita ya trabajada. Debido al polvo amarillo, la zona era bastante inhóspita, especialmente cuando los vientos soplaban fuerte. Al respecto, doña Manuela recuerda que un día iba pasando cerca de la escuela cuando todavía estaba junto a la planta. Miré a unos niños corriendo muy angustiados y decían, ahí viene el remolino, córranle, fíjese, pobres niños. El polvo se les metía debajo de sus ropas y les causaba comezón, y luego su piel se les pelaba. En general, por esa época casi todos los niños, como jugaban en la tierra, tenían problemas en la piel, igual que los perros y las vacas, que además tomaban agua de los charcos. Ante la situación, desde 1972, doña Manuela empezó a tocar puertas en diversas instancias con el fin de que se cerrara la planta. Ella narra que el año más difícil fue el 76, ya que la policía judicial vigilaba su casa día y noche. En aquel entonces había un presidente municipal que me dijo, los pueden meter a la cárcel porque están difamando a la empresa y no tienen pruebas. Yo no le dije nada, pero dije en mi pensamiento, está bien, usted tiene razón, necesitan las pruebas. Por eso recurrimos a los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, LANFI. Cuando ya tuvimos los resultados, acudimos a la UNAM para apoyar más el asunto. A finales del 75 me dieron el cargo de la Sociedad de Padres de Familia, y en el 76 fue una temporada muy fuerte para nosotros. Yo logré sacar a los niños de la escuela, mi casa la hice escuela. Aquí en mi garage metí primer año, allá teníamos el segundo, aquí era la dirección, y las vecinas me prestaban sus casas para sacarle a los niños del veneno. Yo lo primero que hice fue sacarlos, pero ay, qué duro es, no toda la gente piensa igual, ni toda la gente es honesta. La inspectora primero que sí apoyaba y el director también, y luego se me volteaban y luego después ya no querían, y dije, yo ya no alego con ellos y por eso me fui más arriba, y ya con órdenes de allá los hice que entraran a dar clases en mi casa. Ahora sí que a fuerzas, no de voluntad propia. En ese tiempo creo que hasta la judicial andaba detrás de mí, pues me querían callar. Los medios de comunicación tuvieron un papel importante en la lucha por el cierre de Cromatos. Doña Manuela aprendió no solo a hacer declaraciones, sino a apoyarse en los medios para reducir los riesgos de represión gubernamental. Vinieron aquí a visitarme dos señores con armas y tocaron la puerta y dijeron, ¿la señora Manuela Ríos? A sus órdenes, señor. Le dije, ¿quiénes son ustedes? Somos del gobierno del estado. Entonces dije, pasen a su pobre casa. Ese día acababan de llegar un periodista del Excelsior, y ahí estaba sentado señalando el lugar, y también dos abogados que venían a hacer su servicio. Entonces le dije al periodista y a los otros, señores, aquí les presento a estos señores que dicen ser, ¿de dónde, señores? Nos dicen, somos del estado. ¿Y ustedes? Yo, periodista del Excelsior, y nosotros somos los abogados de la señora. Me salvó la campana. Cuando vieron al periodista y los abogados se desinflaron y no me llevaron. Milagrosamente me escapé y milagrosamente aquí ando dando lata todavía. A través de que yo me movilicé a investigar todo lo del cromo y lo de la salud, es muy duro. Uno se expone mucho porque el gobierno piensa que es uno antigobernista. Entonces, para acabar conmigo vino la judicial. Yo me expuse mucho y también a mi familia, pero salí adelante porque me apoyó mucho el Excelsior en ese tiempo. El sector académico tuvo un papel clave a través del doctor Villalobos, actualmente del Centro de
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, su acercamiento al problema ocasionado por la planta de cromatos fue en el 76, a petición de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela La Reforma, presidida por doña Manuela. Ese año también solicitaron la colaboración de otras instituciones universitarias para hacer un dictamen más acerca del grado de contaminación a la que estaba expuesta la población, especialmente la que habitaba cerca de la fábrica. El doctor Villalobos, con otros colegas y alumnos, publicó varios trabajos y dirigió varias tesis de posgrado sobre el tema, entre ellas la de la doctora Irma Rosas en el 84, que reúne los resultados de los análisis de cromo hechos en la población y en muestras ambientales de agua, suelo y vegetales. Los análisis confirmaron que los niveles de contaminación por cromo en la zona rebasaban las normas establecidas internacionalmente. Doña Manuela Ríos da su testimonio en relación al cierre definitivo. Yo me siento satisfecha que quité a los niños del veneno y que se luchó para que se cerrara la empresa y que luché para hacer una escuela más retirada de ahí. Y es otra satisfacción que logré la clausura del pozo que nos envenenaba, que estaba lleno de cromo. En un principio yo mandé a hacer los estudios, yo envié las muestras y cuando salió arriba de lo permisible se clausuró el pozo, pero los demás pozos que están sobre la vía del tren están allá muy lejos. Ya ve que también lo tiraron el cromo por todos lados. Es importante mencionar que la zona que se encuentra Lechería es de las más contaminadas de la zona metropolitana del Valle de México. Sus habitantes han estado expuestos durante más de 3 décadas a un importante número de contaminantes en condiciones adversas que propician la exposición múltiple. Por ejemplo, la calidad del aire representa un alto riesgo para la salud desde hace más de 30 años. Esto ha dificultado hacer un diagnóstico preciso sobre los efectos del cromo 4 en la población con el fin de establecer la proporción en que su salud ha sido afectada por la planta de cromatos y por otros factores. Además de cromatos, que en su momento fue una fuente significativa de contaminación por cromo, durante los 70s y 80s otras industrias también funcionaron activamente. Además del intenso flujo vehicular de la autopista México-Querétaro y otras avenidas importantes, así como las maniobras asociadas con la infraestructura ferroviaria carguera. Algunos datos que permiten conocer la dimensión del problema provienen de la medición de partículas. Con este fin, entre el 73 y 77 se instalaron en la zona metropolitana 22 estaciones con equipo para medir partículas y gases contaminantes en el aire. En el 91, el sistema de monitoreo de la Ciudad de México, atmosférico de la Ciudad de México, CIMAT, contaba ya con 32 estaciones. Aunque no hay datos para la época en que funcionó Cromatos, una revisión de los reportados entre 95 y 2004 por las estaciones de Tultitlán, Salostoc y Villa de las Flores, cercanas a Lechería, para las mediciones de partículas PM10, partículas menores a 10 micras, muestran las siguientes tendencias. Para Tultitlán, la norma vigente para estas partículas en el aire se rebasó en la mayoría de los años, excepto en el 99 y en el 2001. Para Jalostoc, el límite que establece la norma fue rebasado en todo el periodo señalado. Para Villa de las Flores, el límite fue rebasado todos los años, excepto en el 99. No existe información específica disponible sobre la exposición de la población al cromo y la expresión estadística sobre sus secuelas. Esto se debe, entre otras cosas, a las razones que menciona el maestro José Guerrero. Esta es una zona de población flotante porque la mayoría son obreros. Continuamente vienen con sus hijos, los inscriben por 2 o 3 años y luego ya les dan su casa del Infonavit o por medio de su empresa y se van. Por ejemplo, 2 alumnos míos se van a cambiar de escuela para el año que entra. En toda esta zona hay movilidad de habitantes porque tanto Ecatepec como Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultepec son zonas de población flotante. Desde que se instaló la planta hasta el momento ha habido 21 presidentes municipales de Tultitlán, 9 gobernadores del Estado de México y 7 presidentes de la República, sin que el problema se haya resuelto, y entre el 70 y el 90 los 3 niveles de gobierno correspondían al PRI, aunque después el PAN y el PRD obtuvieron la presidencia municipal. Todos estos años la administración estatal ha estado a cargo del PRI. En cuanto al país, la administración panista lleva 8 años.
Durante los 30 años transcurridos desde el cierre de la planta no ha sido posible reparar los daños que ocasionó por diversas razones, a pesar de la formulación de propuestas técnicas y la realización de estudios serios por parte de instituciones académicas o consultorías privadas. No se pudo avanzar en la limpieza del sitio, en parte por el alto costo que esto implica. A partir de 2001, la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, GTZ por sus siglas en alemán, inició su apoyo técnico y financiero a la Semarnat para trabajar conjuntamente en un plan de remediación. Incluyó las actividades de caracterización y limpieza de los residuos peligrosos, de igual forma la colaboración con la Conagua respecto a las mediciones geofísicas y estudios hidrológicos de los pozos de agua potable y de uso industrial de la zona de influencia, todo lo anterior como base para un plan de saneamiento del acuífero contaminado. En su comunicado de prensa de abril de 2008, la Semarnat anunció el inicio de la demolición de las ruinas del edificio al amparo de un decreto de ocupación temporal. En dicho comunicado también se informa que para financiar esta primera etapa de la demolición de la explanta de Cromatos, así como para iniciar el saneamiento del lugar, el gobierno federal y el gobierno de Edomex firmaron un convenio de colaboración para el cual la Secretaría otorgó 14 millones de pesos y el Fondo Metropolitano 11 millones. Ven nada más esa pinche mamada. Le destinan 25 millones de pesos a este problemota, pero le invierten 10,000 millones de pesos a la compra de un avión nuevo. Así de cabrones están estos güeyes. Y bueno, una vez que el predio quede libre de los residuos, el reto más importante es la limpieza de los acuíferos, lo cual se calcula que están contaminados a una profundidad de 200 metros en un espacio de 5 kilómetros de radio alrededor de la planta. Todo esto demandará importantes recursos económicos y técnicos. Para ello, la Semarnat, la GTZ y la Conagua comenzaron la perforación de varios pozos de monitoreo y saneamiento. Y bueno, pues todo esto sucedió allí en Lechería. Como pueden ver, es algo asqueroso que muy poca gente sabe. Una persona, en este caso la señora, encabezó todo este movimiento y al final, 30 años después, se está cerrando el círculo para terminar de una vez por todas con este problema. Y bueno, relacionado con esto, hace tiempo mi compa el Cocoyome me habló del caso Monsanto, que tiene que ver someramente con este tema. Y bueno, ya no tardo en entrarle a ver qué resulta. Y bueno, regresamos a todo lo que era